¿Qué tal amigos coleccionistas? ¿Cómo están? Yo soy Francisco y bienvenidos a esta rapidita edición de unboxings y trayectos. Como pueden ver, pues ahí tenemos en primer plano lo que es nuestra figura de el increíble Hombre Araña de la compañía de Hot Toys, a como fuera interpretado por el actor Andrew Garfield. Ya sé que ya hicimos un unboxing de esta figura, así que esto más que un unboxing de la figura va a ser una especie de actualización para esta figura. Si viste mi video anterior, ya te había comentado que esta figura está representando el look de la segunda película de El Increíble Hombre Araña, aunque creo que el título correcto es en sí El Asombroso Hombre Araña. Como yo recuerdo los cómics allá en México cuando yo era un niño, sí recuerdo que se llamaba El Asombroso Hombre Araña. Creo que Amazing se traduce a asombroso, no estoy seguro. Ustedes en los comentarios me lo pueden decir si es así o no. Pero, pues como les contaba, nos vendieron estas actualizaciones de estas figuras por motivo de la película Sin Camino a Casa, donde los tres hombres arañas se conocen y comparten pantalla. Más adelante les voy a mostrar un unboxing del Hombre Araña de Tobey Maguire también, ya que Hot Toys sí pudo renovar la licencia que tenía con él y nos van a dar una escultura actualizada de cómo se veía en la película. En lo que se refiere a esta figura, pues nada más no lo pudieron lograr. No sé si no hubo un acuerdo por parte del actor, etcétera. El caso es que nos dan la escultura que ya nos habían ofrecido anteriormente, pues por allá del 2014, 2015. No recuerdo exactamente cuándo salió esta película, pero pues nos dan esa escultura como se veía en ese entonces, y pues obviamente que no encaja con los otros dos Spider-Mans si es que quieres hacer un display de Sin Camino a Casa. Yo les comenté que ya había ordenado la escultura de un retrato más actualizado, que cuando nos mostraron el prototipo se veía increíble. Eso no se logró, pero también nos mostraron otra compañía, otro prototipo de otra cabeza que muchos de los coleccionistas no quisieron comprar porque se veía como si estuviera pues algo, palabras más, palabras menos, grifo. Es básicamente como decían que se le veía el look. Yo no he visto todavía la escultura. Ahí está el paquete a cómo llegó, totalmente cerrado. Este retrato viene de la compañía Black 8 Studio y pues muchos no quisieron comprarla porque, como les digo, el retrato, el prototipo pues no se veía del todo bien, pero yo dije, no es mucho dinero, vamos a comprarlo, quizás es chicle y pega, así que aquí juntos lo vamos a descubrir. Y pues bueno, la escultura, el retrato viene en una caja de metal bastante bonita, bastante elegante, y como pueden ver pues tiene su etiqueta que viene de la compañía Black 8 Studio. Aquí pues nada más nos muestra una imagen de la máscara del Hombre Araña y con el nombre de Garfield. Obviamente, como pueden ver, lo tuvieron que dividir en dos, pues porque están tratando de evitar cualquier demanda. Esto es un trabajo custom, es parte de la Illegally Dark, como diría nuestro amigo Troy Santiago, y pues son cosas que nosotros como coleccionistas compramos porque queremos mejorar nuestras figuras. Así que pues sin más, vamos a abrir este paquete para ver qué nos vamos a encontrar. Aquí ya rompiendo el sello, podemos abrir la cajita para encontrarnos pues que sí viene bastante protegida con un pedazo de esponja. Y pues antes de continuar, vamos a ver una vez más el esculpido, el retrato que viene con la figura en sí. Aquí ustedes pueden ver qué es lo que Hot Toys nos dio para esta figura. Y como podrán ustedes observar, pues creo que ni siquiera se parece tanto a su versión de joven. Sí le da el gatazo, no voy a decir que no, pero pues es digamos el año en que Hot Toys todavía no tenía, digamos, la calidad que ahora actualmente posee. Sí nos encantaban
pues los retratos ultra realistas que nos ofrecían en aquel entonces, porque pues era lo único que en el mercado nos ofrecían, pero pues ya a como avanzaron los años, otras compañías nos mostraron que también podían hacer trabajo muchísimo mejor en algunas ocasiones, y pues Hot Toys también se comenzó a poner las pilas y nos ofreció productos de mejor calidad. Obviamente pues esto ya no aplica para el Sin Camino a Casa, y hoy vamos a ver si esta compañía de Blackgate Studio pues nos ofrece algo mejor. Le separamos la esponja. Uy, y vean, y aún todavía nos están haciendo un poquito de emoción este unboxing, porque también aquí es donde viene la escultura, viene cubierta, y acá vean una pieza del cuello, que como ustedes sabrán, vean, esta cabeza también viene con una pieza de cuello. No sé si se le puede retirar, no lo he intentado y no lo voy a hacer porque pues no quiero arruinar la cabeza en caso de que no se pueda retirar. Pero pues ustedes pueden ver que son piezas casi idénticas. De hecho, creo que el traje del Hombre Araña en este es un poquito más pronunciado. El color de piel es casi idéntico. La parte trasera también, vean, aunque me parece que el de Hot Toys tiene un poquito más de detalle. No lo sé, yo creo que son cuestiones de gusto y bastante mínimas, pero pues en lo que es el tono del color de piel, creo que sí acertaron. Ahora vamos a ver con la cabeza. Pues preparándonos para descubrir lo que es el retrato de Blackgate Studios. Vamos a ver si sigue viéndose grifo, si sigue viéndose así como que está pasándose un buen rato ameno, o si han mejorado un poco el prototipo. Allí asomándose está la versión actual de Andrew Garfield, y creo que todavía se sigue viendo un poco grifo. De hecho, amigos coleccionistas, sí se parece un poquito más a Andrew Garfield, aunque sí, la expresión sí se le ve así como que está en un pensamiento bastante profundo, por decirlo de alguna forma. Déjenme montarlo sobre la pieza del cuello. Vean, aquí ya como el Hombre Araña, pues sí, sabemos que es Andrew Garfield, no hay manera de negar de que no. De hecho, sí es un trabajo bastante bien hecho, y han sabido capturar la esencia del actor muchísimo mejor que lo hicieron con esta versión de Hot Toys. Aquí podemos ver la comparación directa de ambos retratos, y déjenme les digo que sí, se ven muchísimo mejor estas esculturas custom que la que nos había dado Hot Toys en su momento. Y de hecho, si tú preguntas a cualquier persona que cuál es Andrew Garfield, la gran mayoría te va a apuntar a esta. No solo por el pelo, sino porque sí tiene una expresión pues más amena a lo que sería el personaje de Peter Parker en la película del asombroso Hombre Araña. Sí, me gusta muchísimo más que la de Hot Toys, pero aún así quiero decirles que no es 100% fiel a lo que es el actor, aunque sí se parece muchísimo más. Quiero entonces que ustedes vean que pues el adaptador que le han puesto al cuello es igual al que venía ya con la figura stock, y pues se supone que en teoría tiene que encajar simplemente en el cuerpo. Ahorita vamos a ver. Y bueno, amigos coleccionistas, pues ahí está este esculpido de Andrew Garfield en el cuerpo del asombroso Hombre Araña de la compañía de Hot Toys. Como ustedes pueden ver, pues sí le da el gatazo más a Andrew Garfield, sobre todo por el pelo. El pelo yo creo que le ayuda bastante, porque así es como salió en la película, muchísimo más esponjado, y pues sí, tú le preguntas a cualquiera, como te digo, y sí, es Andrew Garfield, sobre todo así ya con el traje de Spider-Man.
Pero sí voy a concordar con mi comunidad de coleccionistas de que pues este Andrew Garfield sí se ve un poquito grifo. La verdad es que sí se le ve una expresión de que se lo está pasando muy bien, y yo creo que eso es lo único, digamos el único achaque, el único problemita que yo le veo a esta escultura. Por lo demás muy bien, el tono de piel es perfecto, encaja muy bien con la pieza del cuello, de hecho sí está un poquito floja, no está tan ajustada como la original, pero aún así, pues para ponerlo en display no se ve del todo mal. Vamos a hacer entonces una comparación de cómo se ven las dos esculturas, así montadas en lo que es el cuerpo en sí. Comenzamos entonces así con un cuerpo completo, como lo hicimos en revisión en el unboxing anterior, pues así con el cuerpo completo ya podemos ver que sí, digamos que sí se ve a Andrew Garfield un poquito, aunque obviamente que esta escultura pudo haber sido mejor. No me arrepiento del todo porque pues obviamente fueron creo que $60 lo que costó esta escultura en preorden. Ahorita no sé ni siquiera si están disponibles aún todavía, y si subió el precio o no. En lo particular, a como yo lo veo, sí le da una mejora insuperable a lo que venía con la figura en sí, y me encanta que se tomaron el tiempo para que encajara perfectamente en la pieza del cuello que ellos mismos fabricaron para que no tuviéramos problema alguno. Definitivamente así de perfil se ve claramente que es Andrew Garfield, y pues obviamente que aquí se ve en su etapa pues un poquito más adulta, más mayor, más viejo vaya, y es exactamente a como se veía en la película de Sin Camino a Casa. Ahí podemos ver también la parte trasera para que ustedes puedan observar qué bien encaja esa pieza del cuello, y obviamente el cabello tan particular del actor Andrew Garfield se ve bastante bien. Aquí ya podemos observar el primer fallo de esta escultura, y es precisamente que tiene un agujero muy grande a comparación de la cabeza original. Ahí está la cabeza que viene con la figura, y ustedes pueden ver que sí se tomaron el tiempo de que pues la cabeza no tenga el agujero tan abierto y sí pues se quede conforme a lo que es el cuello en sí. Aquí sí le fallaron un poco, y la única manera en que no se ve tan mal es que la cabeza esté agachada. Si la ponemos viendo hacia el frente, allí podemos ver que algo no está del todo bien. Aunque si la ponemos de frente, pues no hay problema alguno. Todo es cuestión de saber cómo posar nuestra figura. Pero pues a final de cuentas aquí el claro ganador sigue siendo lo que Hot Toys nos ofreció. Porque pusieron cuidado en que no ocurran pues cosas como esta. Como pueden ver ahí debajo, pues sí hay bastante espacio negativo y pues no se ve del todo bien, aunque para display queda bastante bien. Y bueno, pues aquí está una comparación con las ambas esculturas de lado a lado para que ustedes vean la diferencia, para que ustedes vean cuál les gusta más. Obviamente que la de la izquierda, esta que nos acaban de enviar, pues sí tiene un poquito de problema ahí bajo el cuello. Habrá que posarlo de una manera que está mirando más hacia abajo para que pues no se eche de ver tanto el agujero. Fuera de ahí, pues yo creo me sigo quedando con esta de la izquierda porque es más fiel al actor Andrew Garfield, a cómo se veía en la película de Sin Camino a Casa, que es precisamente la razón por la que compramos esta figura. Yo no hubiera comprado la figura de Andrew Garfield, de hecho la dejé ir, porque en aquel entonces cuando nos quitaron a Tobey para darnos a Andrew, pues la verdad yo dejé de ver, digamos, las películas del Hombre Araña hasta que pues Marvel ha arreglado ese asunto ahora al darnos el multiverso, y que de hecho coexisten en sus propios universos. Esta de la derecha pues no es que esté tan mal, pero obviamente que ni siquiera se parece al actor, a cómo se veía en aquel entonces, aún así de joven. Sí le da un poquito el gatazo, pero no es del todo pues de mi gusto. Dicho esto, ahora vamos a ver la comparación con el actor directamente.
Aquí del lado izquierdo tenemos la cabeza que nos acaban de enviar, el retrato que han hecho custom. Aquí del lado derecho tenemos al actor Andrew Garfield a cómo se veía en la película de Sin Camino a Casa, y ustedes pueden ver que de hecho sí hay muchísima comparativa. De hecho sí sabemos que este muñeco, esta figura de acción, es representación del actor aquí mismo. Veámoslo entonces ahora en comparación con la figura que Hot Toys nos dio con la cabeza original, y ahí ya ustedes pueden ver que ni al caso. Ahí no sabríamos distinguir de que si esta figura está inspirada en Andrew Garfield, porque si, aunque sí tiene un poquito de parecido, pues nada que ver. Pongamos ahora en el lado derecho a cómo se veía en la película de El Asombroso Hombre Araña 2. Y podemos ver que no hay tanto parecido aún así. El actor sí es más joven, se ve un poquito más a esta escultura que nos dio Hot Toys, pero no es del todo fiel. Cambiémosle entonces ahora la escultura a la que nos acaban de mandar, y aquí con Custom ustedes pueden ver que hay un poquito más de parecido. Obviamente que la cabeza tiene un poquito más de años a como se ve en esta representación del Asombroso Hombre Araña 2, pero aún así esta yo sigo creyendo que tiene más parecido a lo que se debería haber visto en la compañía de Hot Toys. Yo siento que si Hot Toys hubiera obtenido la licencia de parte del actor Andrew Garfield, hubieran hecho un mejor trabajo, pero a final de cuentas, a falta de, por lo pronto yo creo que voy a poner en display mi figura con esta escultura hasta que ojalá que esa escultura que RCN, me parece RCN Studios, nos había prometido, se veía magnífica. No sé qué ha pasado con el desarrollo de esa escultura, de ese retrato, pero ojalá que sí lo saquen al mercado, o que haya alguna otra persona que haga una mejor escultura de Andrew Garfield a como se veía en Sin Camino a Casa. Y bueno, amigos coleccionistas, pues ahí está. Si les interesa saber, si les interesa comprarla, no sé si esté aún disponible, pero este es el nombre de la compañía y ellos son los que han fabricado este esculpido, este retrato del actor Andrew Garfield a como se veía en Sin Camino a Casa. Obviamente que pues hay cosas que mejorar, pero si tú sabes posar tu figura, colocarla mirando hacia abajo de manera que no se le va a ver el agujero así tan amplio, pues sí, es un buen sustituto, una buena opción para poner en display a tus 3 hombres araña, y que cada que tengas visitantes a casa y vean esa escultura, pues sepan inmediatamente de quién se trata. Yo estoy contento, no estoy 100% satisfecho, pero estoy contento de que por lo menos ahora puede actuar como un placeholder si es que decido poner mis hombres arañas en display sin la máscara. Y antes de despedirme, yo te voy a agradecer porque estás ahí semana tras semana siempre dándole me gusta, dándole clic a la suscripción si es que aún no lo has hecho, y sobre todo por compartir este tipo de videos. Yo sé que esta semana a lo mejor fue un poquito impromptu, a lo mejor fue un video rapidito simplemente para mostrarte que podemos añadirle cosas, actualizar a nuestras figuras y de hecho hacer que se vean muchísimo mejor. Espero lo hayas disfrutado. Yo soy Francisco y recuerda que mañana nos acordemos de ti. Solo depende de ti. Hasta la próxima.